Buenas tardes, iglesia. El Señor le bendiga. Gracias por apartar este tiempo para estar en el mejor lugar del mundo, haciendo lo mejor del mundo que uno puede hacer, que es venir a adorar a Dios y venir a escuchar su palabra y participar juntos con los santos en el día del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestra vida. Amado Dios, soberano Rey, tú estás en los cielos, tú gobiernas. Hoy te hemos cantado, Padre, por tu pura gracia. Hemos cantado de tu amor, de cómo tú nos rescataste de las tinieblas, nos traíste a tu luz admirable, Señor. De cómo tú abriste nuestros ojos para que nosotros decidamos ahora seguirte y anhelemos no volver atrás, Señor. Después de caminar contigo, Señor, podemos decir con firmeza y con certeza, no hay nada que este mundo pueda ofrecernos, Señor, que tenga más valor que Cristo, que tenga más valor que tú, Señor. Este mundo camina tras sus dioses, en los cuales no hay ningún poder. Pero nosotros le servimos a un Cristo vivo, Señor. Nosotros hemos confiado en ti por tu pura gracia, Señor. Pero necesitamos cada día de ti, Señor. Padre, Señor, a ti te place que nosotros podamos vivir por fe, Señor. Que podamos vivir en un descanso a ti, pero no siempre nos nace. Y a veces nos ponemos ansiosos, a veces nos ponemos preocupados. Te suplico, Padre, Señor, que mientras vamos predicando, tú derrames una paz sobrenatural sobre cada uno de nosotros, Señor. Y a pesar de las preocupaciones de dinero, de salud, de hijos, de matrimonio, de trabajo, que nuestro corazón reposa ahora para escuchar tu palabra, Señor. Y que por tu pura gracia, Señor, tú obres a través de hombres imperfectos para hablar por tu palabra, Señor, a los tus santos que están aquí reunidos en el día del Señor, para escucharte hablar, Señor, para escuchar qué mensaje tú tienes para su vida. Háblanos también a todos como iglesia, Señor, danos un mensaje claro, activa nuestros sentidos espirituales, Señor, para nosotros escuchar tu palabra y no solo escucharla, sino desde el corazón, entendiéndola, procesándola, querer ponerla en práctica, Señor, para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a estar en Tito, hoy el siguiente domingo. Vamos a estar en dos pasajes, si el Señor lo permite, en Tito 1, capítulo 1, versículos del 5, al 9. Y el próximo domingo, si el Señor lo permite, estaremos en los versículos del 10 al 16. ¿Por qué decidimos venir un momentico a Tito? El domingo pasado estuvo predicando el pastor Mario, el domingo antes pasado estuvo predicando Luis Carlos, porque si el Señor lo permite, el próximo domingo la iglesia no va a estar escogiendo ancianos, pero sí va a estar observando si dentro de la congregación el Señor está levantando hombres que quiera regalarle a la iglesia como ancianos, como pastores. Por eso es bien importante regresar aquí, para que nosotros podamos observar bien, para que nosotros podamos mirar bien como Dios miraría, para que nosotros pudiéramos escoger como Dios escogería si Él fuera a hablarnos ahora con una voz audible y fuera a decirnos, apártame a este hombre, apártame a este y apártame a este. Como el Señor ha decidido operar de una manera diferente en este tiempo y es a través de su santa palabra, ¿qué hizo el Señor? El Señor nos dejó los lineamientos, los requisitos, que nosotros podamos observar y podamos orar y decir, de acuerdo a estos requisitos, entiendo que posiblemente este hombre y este hombre sean regalos de Dios para la iglesia como pastor. Esta semana estaba con una amada familia de la iglesia y estábamos estudiando el tema del egoísmo. Si yo dijera aquí cuántos de ustedes son egoístas, quizás se me queden algunos. Pero si usted se lee el libro conmigo y se estudia el capítulo, se dará cuenta que usted tiene un gran monstruo dentro de usted que se llama egoísmo. El autor de este libro, lo hemos dicho otras veces, es Jerry Bridges, en el libro Pecado Respetable, y él comienza el capítulo del egoísmo hablando de lo siguiente. Y él dice que se sorprendió cuando se enteró que uno de sus héroes de la fe, una de las personas que él tenía en gran estima, tenía pies
de barro. ¿Qué significa esto de tener pies de barro? Que era una persona bien capacitada teológicamente, bien preparada teológicamente, pero tenía brechas en su carácter que le hicieron daño a muchas personas a su alrededor. Haciendo una búsqueda de este tema, encontré otro libro que no me lo he leído, pero el título me pareció sugerente y se titulaba Líderes de papel con pies de barro. Líderes de papel con pies de barro. ¿Y qué es lo que sugiere este autor en este libro? Que no me lo he leído. Si alguien se lo lee, me perdonan, solo quédense con esta idea, porque quizá no me pareció un mal autor, pero no lo conozco. Pero lo que él sugiere es lo siguiente, y estoy 100% de acuerdo con eso. Y él dice que en el cristianismo hay muchos líderes de papel. Hay muchas personas que andan solo tras un título, tras un reconocimiento, tras un papel para exhibir, para poder hacer, pero tienen, en el mismo sentido de Jerry Brille, los pies de barro. Tienen grandes brechas de carácter, tienen problemas con su carácter, no tienen un carácter bíblico, no tienen un carácter piadoso. Jerry Brille observa de esta manera: podemos ser muy conocedores de la teología y correctos, para más dar, en nuestra moralidad. Sabemos teología, moralmente somos correctos, pero ser un fracaso en demostrar las virtudes del carácter cristiano, a la cual Pablo llamó el fruto del Espíritu Santo. Si usted vea a Gálatas 5, versículos 22 y 23, usted puede recordar cómo el apóstol Pablo le decía a los Gálatas que el fruto del Espíritu, porque es un solo fruto, ¿cuál es? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, amor, y al final termina contra tales cosas, no hay ley. Mis hermanos, corremos un gran riesgo si a la hora de escoger ancianos, pastores, presbíteros para palabra de vida, nosotros solo nos fijamos en los títulos de papel y olvidamos que los pies no deben ser de barro. Teniendo esto en mente, vamos a nuestro pasaje para no cometer los mismos errores que se han cometido en la historia, y es el error de líderes que adquieren mucho conocimiento, pero tenían grandes brechas en su carácter y produjeron mucho daño a su alrededor. Hemos puesto por título a este sermón, por tanto, reconozcamos bien. Reconozcamos bien. Vamos a reconocer ancianos, vamos a reconocer pastores para Iglesia Bautista, Palabra de Vida, pues reconozcamos bien. Y la única manera de hacerlo bien es ir a la palabra del Señor, a ver qué el Señor nos tiene que decir y con transparencia intentar predicar su palabra. Amada Iglesia, la propuesta para esta mañana es que nosotros reconozcamos a esos hombres fieles que Dios tiene para su iglesia. Que nosotros podamos reconocer a esos hombres fieles que ya están aquí, que ya el Señor los tiene aquí para su iglesia, porque el Señor regala pastores a su iglesia. El Señor le regala líderes para su rebaño. ¿Cuál es nuestra tarea? Mirar y observar dónde están esos líderes, para poder seguir trabajando con ellos y para que podamos servir juntos en un equipo pastoral. ¿Dónde vamos a reconocer? ¿Dónde vamos a buscar? Pues vamos a buscar en 3 puntos diferentes, en 3 áreas diferentes, en 3 lugares diferentes. Y el primer lugar es en su vida familiar, en su vida familiar. Versículo 5 y versículo 6. Y comienza el apóstol a decirle en el versículo 5: por esta causa, y lo que está haciendo aquí es dando una declaración de propósito, por esta causa te dejé en Creta. Y le va a dar 2 opciones, o le va a decir 2 cosas por lo que lo dejó en Creta. La primera, ¿cuál es? Para que corrijas lo deficiente. Y lo que está diciendo ahí, para que notes, observes qué es lo que falta por hacer y lo comiences a hacer. Y para que notes, observes qué se está haciendo mal y lo dejes de hacer. Eso sería corregir lo deficiente,
lo que no está a la altura de la palabra de Dios, lo que no se está haciendo conforme a la palabra del Señor. Pero eso no era todo, que era lo segundo. Establezcan ancianos, para que estableciesen ancianos, para que pongan ancianos. Tito tiene una misión ahora de parte del Señor, y es la misión de establecer ancianos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, un joven igual que Tito, en 1 Timoteo 3:5, que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo en esta carta que él está escribiendo? Él está diciendo a Tito, vamos a comenzar observando el área familiar. Antes de ver cualquier otra cosa, antes de ver los títulos de la pared, los seminarios en los que estudió, antes de ver si sabe griego, hebreo, arameo, si habla en alemán, antes de ver cualquier cosa, vamos a observar su piedad en el área de la familia. Así de importante es para el Señor la familia. Recordaremos más adelante, y quisiera que lo tengan presente cada uno de ustedes a medida que vamos explicando esto, que estos requisitos no son absolutos para los ancianos y para los pastores. Usted puede leer más adelante y él dice, en el capítulo 2, le dice más adelante a los ancianos y después habla de las ancianas también, porque la intención en la epístola es que toda la iglesia debe estar conformada por hombres y por mujeres piadosos. ¿Qué es lo que pasa? Si vamos a tener ancianos, si vamos a tener líderes espirituales, no podemos cometer el error de escoger a cualquier persona. Entonces, vamos a analizar estos requisitos para ver quiénes son los hombres que están viviendo a la luz de estas verdades que Dios demanda en un sentido para toda la iglesia. Por supuesto, habrán verdades específicas que son solo para los pastores, pero la mayoría de las cosas que hay aquí en nuestro pasaje es para cada uno de ustedes. Por eso se requiere en este momento que usted haga dos cosas. Mientras el Señor está hablando a su iglesia a través de sus pastores por medio de la palabra, que usted piense primero que todo en usted mismo. Cada vez que venga uno de estos requisitos antes de empezar en cualquier hombre de la iglesia, piense en usted como líder del hogar, piense en usted como esposa, piense en usted como hermana, piense en usted como hombre. Y segundo, también mire un poco al lado y piense en las personas que le rodean, en los hombres que el Señor le está regalando a la iglesia. Regresamos al verso 5, por esta causa te dejé en Creta, y le dice, segunda causa, pero es por donde vamos a empezar hoy, a partir del versículo 6, es, establece anciano, pon anciano. No vamos a demorar en esto hoy porque ya se ha enseñado muchas veces, pero en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra anciano, se puede usar de manera indistinta. Se podía decir establece pastores o establece obispos, pero lo hace de acuerdo a la función de la palabra. Y la palabra que mejor rellena, que mejor describe el oficio que nosotros conocemos como pastor, es la palabra anciano. La palabra anciano tiene que ver más con el título. Establece ancianos. Los ancianos son ese regalo de Dios para la iglesia. Son esos líderes de la iglesia. Cuando nosotros vemos en otros pasajes, pastores, tiene que ver más con su función de pastorear. Y los que pastorean, ¿qué son? Pastores. Y como veremos ahorita, se usa otro término que es el término obispo. Entonces, de manera intercambiable, lo que sí nos interesa es que la palabra anciano está ¿en qué? En plural. No le dice establece un anciano. No le dice establece un pastor. Le dice establece ancianos. ¿En dónde va a establecer ancianos? En cada ciudad en singular. Así como yo te mandé. Yo te mandé como Pablo, como apóstol, que él lo podía hacer, porque era el último de los apóstoles. Él podía de parte de Dios decirle, Tito, en esas iglesias ahora necesitan pastores, varios pastores trabajando juntos en cada iglesia. Y eso es lo que él hace, eso es lo que él ordena. Estamos alrededor, esta carta que Pablo le envía a Tito es alrededor del año 62 o año 64 después del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está en su cuarto viaje misionero.
El libro de Hechos no narra de manera clara el cuarto viaje misionero. Usted lee y usted ve primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, pero cuando usted llega al último capítulo, en los últimos versículos, da a entender claramente la idea de que Pablo está 2 años en una casa custodiado y de que ese periodo terminó, ese periodo concluye. Pablo está 2 años recibiendo personas y ahí está predicándole con tranquilidad, custodiado por ahí tranquilo en una casa que le rentó con dinero que mandaron las iglesias para rentarle la casa. Ahí Pablo no estaba haciendo casa de campaña y le mandaron dinero y rentaron la casa para que Pablo se dedicara a la enseñanza, y Pablo estaba enseñando y las personas se estaban convirtiendo y las personas se estaban salvando. Y la idea del libro de Hechos es, esto concluyó completamente, terminaron los 2 años, o sea, Pablo sale de la cárcel, es lo que les quiero decir. Ahora vayamos a nuestra epístola, aquí mismo el capítulo 3, versículo 12. ¿Y qué es lo que pasa en el versículo 12 del capítulo 3? Ya Pablo está concluyendo esta carta a este joven Tito, a este joven pastor, y ahora él le está diciendo a este joven, ¿qué le dice? Cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, ¿a dónde? Ya no está en Roma, ya no está preso. Apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. O sea, Pablo sale de Roma en algún momento de la historia y Pablo comienza un 4.º viaje misionero. Y una vez más, ¿quién salió en ese 4.º viaje misionero? Tito sale con él. No tengo el tiempo, ojalá lo tuviéramos, pero si usted va a Gálatas capítulo 2, en Gálatas 2, del 1 al 3, Pablo le dice a los Gálatas que Tito lo acompañaba y ni aun Tito con ser gentil fue obligado a circuncidarse. O sea, Tito viene con Pablo, 2.º viaje misionero, 3.er viaje misionero, Pablo cae preso, Pablo sale de la cárcel y ahora ¿quién está con Pablo de nuevo? Tito, y lo deja en Creta. Por esta causa te dejé ahí. Había una necesidad de dejar un hombre confiable, sólido, un hombre que entendiera las verdades apostólicas, que las creyera, que las abrazara, que las viviera. Cuando él deja a Tito ahí, a pesar de ser joven, era porque Tito era un hombre piadoso, porque Tito era un ejemplo de la piedad y un hombre confiable, probado por el fuego, probado por 2 viajes misioneros y comenzando un 3.º. No fue un hombre que llegó al otro día, no, yo estudié en el Southwestern, en el Wisconsin, ven que tú vas a ser pastor, no. Era un hombre que había sido probado y ese hombre probado fue el que entró en el ministerio con él. Lo deja en Creta y le dice, corrige lo que está mal, a la luz de lo que tú has venido aprendiendo con nosotros, a la luz de las verdades de las Escrituras. Y no solo eso, busca hombres, mira hombres con un carácter idóneo. ¿Quién escoge a los ancianos? ¿Pablo, Tito o la iglesia? Lo escoge la iglesia. La palabra lo enseña. La iglesia lo reconoce, pero Tito era el que tenía que estar supervisando y mirando todo el proceso, porque Tito era el que recibió la carta. Es una carta particular que se le enviaron a él, y Tito es el que sabe cuáles son los requisitos. Cuando nosotros llegamos al final de la carta de Tito, los versículos finales, Pablo le dice, saluda a los que están en la iglesia, dando a entender que a pesar de que la carta era particular, esta carta iba a ser leída a los miembros de la iglesia. Los miembros leyeron la carta, pero primero ¿quién la leyó? La leyó Tito. ¿Y quién era el que iba a estar pendiente? Este sí, este no. Tremendo, mira que, aquel es un peligro potencial. Si aquel sigue así, no cambia. Tito era quien sabía eso. La iglesia reconocía, pero él les iba dejando bien claro. Como un niño, que tú le dices A, B y C y te dice Z y tú vuelves A, B y C y te dice H. Tú dices, ¿hasta cuándo? Pero sigues ahí, para ver si despierta, para ver si se dan cuenta y que no corran el peligro de escoger mal. Tito y Timoteo eran 2 jóvenes a los que Pablo le predicó el evangelio. Capítulo 1 de Tito, versos 4. Yo me arrepentí después de poner la serie, cuando empecé a estudiar la carta, yo dije, tenemos que estudiarnos Tito en algún momento. Porque Tito no es para los pastores, Tito es para la iglesia. Tito es una carta que debe ser estudiada por todas las iglesias. Y en el verso 4, ¿qué es lo que dice? Capítulo 1. A ti, Tito, verdadero hijo en la común fe. A través de la predicación de Pablo, ¿saben quién se convirtió? Tito. Cuando él lo pare, no es que lo pare biológicamente, un hombre no pare a otro hombre,
sino que le predicó el evangelio. Él es su hijo espiritual. Él nace por su ministerio. ¿Qué es lo que sucede, mi amado hermano? Había que corregir y había que establecer. Pablo quiere que Tito esté pendiente de que la congregación escoja de manera correcta los hombres idóneos para este oficio tan hermoso, importante, pero difícil. El pastorado no es un juego, mi hermano. Yo sé que la mayoría de ustedes están en sus trabajos ahí y se están machacando los dedos y están cogiendo sol, y yo sé lo que es eso porque yo lo pasé. Puedo hablar por la gracia del Señor con autoridad. No estoy hablando aquí como uno que se ha pasado toda la vida en el aire acondicionado. Yo también me cogí dedos, me machaqué, me quedé sin ojos, me salieron manchas en la piel por el sol, porque también he tenido que pasar trabajo como muchos de ustedes, pero nada se compara al ministerio pastoral. Ningún trabajo, oficio es más hermoso que ser pastor. Ninguno es más bello. Los días más lindos del mundo son los días que pasa un pastor, pero los días más terribles y más difíciles del mundo son los días que pasa un pastor. La única manera de pastorear es que Dios te llama al pastorado. Si Dios no te llama al pastorado, tú eres un hombre de papel con pies de barro y no vas a durar 6 meses en el ministerio o 1 año. Vas a tener que irte del ministerio, mi hermano, porque Dios al que llama capacita, pero Dios también se compromete en sostener a aquellos que la ha llamado. Y si ahora tú aborreces el pastorado, cuando seas pastor lo vas a aborrecer más. Es una obra sobrenatural de Dios haciendo que los pastores puedan amar a su iglesia a pesar de las dificultades del pastorado. Pero el mensaje de esta carta, como veremos en breve, desde el capítulo 1, versículo 1, miren cuál es. Y este mensaje es para toda la iglesia, incluyendo los pastores. ¿Y cuál es el mensaje? Pablo, manténganse atentos, acérquense a un hermano que tenga una Biblia, enciende un celular, miren la palabra, porque si yo peco, ustedes también pecan, por no darse cuenta que los estoy engañando y les estoy robando el diezmo. Fíjense bien. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a ¿qué? A la fe de los escogidos de Dios. ¿Pero qué viene ahora? Y el conocimiento de la verdad. ¿Pero qué según qué? El conocimiento de la verdad. Según la piedad. ¿Qué es lo que me quiere decir con esto que me está diciendo? Lo que quiere decir, mis hermanos, es que Pablo quiere que Tito escoja hombres que viven lo que conocen. Puede ser un hombre o una mujer que sabe mucha teología. Has ido a talleres de predicación. Escuchaste las 99 de Lutero, no sé ni cuántas son ya, no sé cuántas de Lutero. Te sabes el catecismo de Heidelberg. Te sabes la segunda confesión bautista de Londres. Te estudiaste la de Westminster. Fuiste a un seminario y tienes una maestría. Si tú tienes todos esos conocimientos y tú no vives lo que enseña la palabra de Dios, estás mal delante del Señor. Al Señor no le importa. Y yo no estoy desestimando el conocimiento, porque Él habla del conocimiento que es según qué, la piedad. El conocimiento hay que buscarlo, sí, debemos anhelar, desear estudiar teología, conocer cada día más a Dios, pero debe ser un conocimiento que transforme, un conocimiento que nos haga hombres y mujeres más piadosas, y esa es su lucha. Él quiere que la iglesia escoja no solo hombres que conozcan, los hombres deben conocer, sí, pero quiere que conozcan y que reconozcan a hombres que han nacido de nuevo y hombres que las verdades transforman su corazón y su vida, que no son perfectos, como vamos a empezar a ver no sé cuándo, pronto, pero que Dios trabaja en su corazón, los humilla y los va transformando, les va dando con cincel para su gloria, como también lo hace con cada hombre y con cada mujer. Sana doctrina y conducta apropiada cristiana van juntos de la mano. Y ahora sí vamos al versículo 6. ¿Y qué es lo que van a mirar? Al que fuera irreprensible. Cuando nosotros nos paramos delante de esa persona, lo primero que nos viene a la mente, ¿qué cosa es? Hombre perfecto, ¿no? Uno dice, irreprensible. Eso tienen que ser hombres que caminen así recto, que no se rían. Yo me puse corbata hoy, que se pongan corbata. Tienen que ser hombres intachables. No, mis hermanos, eso no es lo que dice el texto. La palabra irreprensible ahí no tiene que ver con perfección, no tiene que ver con que nunca se equivocarán, no tiene que ver con que nunca pecarán. La única persona perfecta que ha pisado esta tierra, ¿quién es?
La única persona que nunca pecó, ¿quién es? Cristo. Por lo tanto, no podemos tener en mente cuando vemos irreprensibles hombres perfectos. Si tu mujer está ahí y dice, pero mi esposo no me alcanzó anoche un vaso de agua. Mi hermana, perdónalo. Dile que por favor, no estamos buscando hombres perfectos, porque yo sé que el ser humano es como el péndulo, es dado a los extremos. Quítense en eso de la mente. Primer argumento, hay una sola persona perfecta. ¿Quién es? Cristo. Segundo argumento, primera de Juan capítulo 2, que dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no permanece en nosotros. ¿Qué significa? Que aún los pastores, ¿qué hacen? Pregúntale a mi esposa si los pastores pecan o no pecan, pero también se arrepienten, piden perdón, tratan de ser pacificadores, tratan de reconciliar, porque todos pecamos en algún aspecto, pero aún tiene que haber un grado de irreprensibilidad. ¿Qué significa esto, pastor, entonces? ¿Qué significa, si no es que sean perfectos, qué significa que sean irreprensibles? Mi hermano, significa que no hay ninguna acusación legal en contra de ellos, ni del gobierno, por decirlo de alguna manera, ni de la iglesia. No hay una acusación clara por un pecado evidente, por algo malo que hicieron, posiblemente permanente, porque ni se arrepintió y sigue pecando de lo mismo. Esas personas que no están en un pecado claro, público, evidente, manifiesto, ya sea con el gobierno o dentro de la iglesia, son hombres y mujeres irreprensibles. Y posiblemente muchos de ustedes entren en esa categoría, pero lamentablemente muchos quizás no entran, porque tienen pecados visibles, pecados que han querido corregirles y siguen pecando y siguen pecando y siguen pecando con lo mismo. Automáticamente no eres ni un hombre ni una mujer irreprensible, pero en este caso situémonos en los ancianos. Una persona en esta situación, si usted escoge un anciano que no es irreprensible, sería una mancha para la iglesia. Porque lo primero que dicen las personas que, ¿y eso que tú vas a la iglesia? Y enseguida las personas decir, pero el pastor tal es el pastor de la iglesia bautista Palabra de Vida, y yo lo veo hablando con mujeres por ahí, y yo lo veo en borracheras por allá, ¿se dan cuenta? Y está traicionando a su esposa, y está traicionando a su esposo. Esa persona automáticamente está robando, está mintiendo. El jefe lo pone a trabajar, pero él se acuesta a dormir y vira la cámara y no es irreprensible. Puede tener una acusación en el mundo, una acusación clara, manifiesta, evidente en la iglesia, y la persona no se arrepiente. A una persona así, la iglesia no debería tenerla en cuenta como anciano. Ahora, centra la irreprensibilidad automáticamente en el área de la familia. Y siento que tengo que ir más rápido, que voy muy suave y tengo que terminar el sermón. Y la primera cosa que hace es hablar del matrimonio. Voy a saltar algunas cosas. ¿Qué dice del matrimonio? Versículo 6, que fuera irreprensible, y pasa a hablar de la irreprensibilidad en el área de la familia. Primero, un matrimonio. ¿Y qué dice? El que sea marido de una sola mujer. Ahora, cuando tú vas al griego, al original, es que sea hombre de una mujer. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? Eso lo cambia todo. Hay muchas interpretaciones buenas de este versículo. Quizás sean alusiones válidas, pero lo que dice el texto es hombre de una mujer. Lo que quiere decirle Pablo a Tito es que sea un hombre que tiene un corazón para una sola mujer. Entonces no tiene que ver solo matrimonio. Yo sé que quizás los que han estudiado más teología saben, entienden de qué estoy tratando de descartar. No es el punto hoy, no tengo tiempo, quiero solo destacar la verdad positiva. Y la verdad positiva es que el que va a ser anciano tiene que ser un hombre que en su corazón hay una sola mujer. Un hombre que para él las otras mujeres son palos de escoba. Aunque sean de la forma que sean, que cada cual hombre le gusta a su mujer. A mí me gustan chiquiticas, bonitas así, como la mía. Todas las demás son palos de escoba. Cada vez que le pasa a hablar un palo de escoba, una bruja de vez en cuando, un palo de escoba. Y no tiene sentido para el más nadie. Ahora, al punto que voy, y es donde está el problema en el texto, y por eso se equivocan. Hombres con el corazón para una sola mujer, no estamos hablando de Hollywood. Porque lo primero que nos viene a la mente es ese amor de Hollywood, cuando hay en las películas románticas, y yo voy a estar contigo la vida entera, y te voy a amar siempre, y qué bello. Se empieza a caer el cabello, salen las canas, la nariz me crece, gordura, no sé cuántas cosas.
pero tiene que seguir siendo hombre de una sola mujer. Entonces, ¿qué lleva eso? Eso lleva un trabajo fuerte, un trabajo en la palabra, donde tenemos que observar que sean hombres que la palabra gobierne en su vida, porque si la palabra no gobierna en su vida, no van a ser hombres de una sola mujer. Cuando nosotros vamos a dos cartas muy conocidas, Colosenses y Efesios, en Colosenses 3:19, ¿qué le dice Pablo? Marido, un imperativo, no es si tú quieres, si te gusta, los que ya están casados están embarcados. Él dice, amad a sus mujeres. Los hombres están llamados de parte de Dios de manera continua a amar a sus esposas. Cuando llegas a Efesios, tengo que ir rápido, 5:25, le dice, marido, amad a vuestras mujeres. Pero si usted cree que la varilla está alta, porque usted dice, pastor, amar a mi mujer la vida entera. Espérate, esto se pone lindo, esto es precioso. Solo una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Como Cristo amó a la iglesia, a punto que dio su vida por ella. A punto que si viene una bala y tú ves que viene para tu esposa, tú estás dispuesto a ponerte en el medio de esa bala. Al punto de que si hay unos asesinos que quieren violarla, aunque tú no sepas karate, aunque tú nunca te has fajado ni con un mosquito, tú vas para ahí, pero esa mujer no te la toca nadie. Porque tú amas a esa mujer hasta el fondo. Al punto que si ella está cansada, tú te levantas a trabajar. Tú corres la milla extra. Tú te acuestas más tarde. Tú te levantas más temprano. Porque la palabra de Dios te enseña que tú tienes que amar a esa mujer como Cristo amó a la iglesia. Y eso es un trabajo duro. Porque todos los días tú no vas a amar a esa mujer. Hay días que tú no la vas a querer amar. Hay días que ella te va a dar motivos para no amarla. ¿Qué tienes que hacer? Amarla como Cristo amó a la iglesia. Y mi esposa es un tesoro. Pero estoy seguro que todas sus esposas son pecadores igual que la mía y en algún punto falla. Como nosotros le fallamos en muchos puntos a ella. Pero Dios no las llama a ella a amarnos así. Nos llama a nosotros. Observen qué hombres aquí se están esforzando por amar a sus esposas así. No de manera perfecta, ¿eh? Perfecto solo ¿quién? Cristo. Pero tú ves cómo Él se esfuerza por cargarle su bolsito. Él está ahí tratando de estar pendiente porque Él ama a su esposa. Él es marido de una sola mujer. Tenemos que avanzar. Pero no puedo dejar pasar esto por alto. En estos días, mis hermanos, quizás ustedes ya lo saben, tuvimos la triste noticia. Para mí fue impactante, mi esposa lo sabe. Yo me eché una hora en shock, una hora y pico en shock. Yo no lo creía, que el pastor Steve Lawson tuvo algún tipo de pecado. No está toda la información y no me interesa para lo que vamos a aplicar aquí. Busqué información, fui a la iglesia, le escribí un correo al pastor por una opción que ellos tienen que te responde el pastor un correo al mes. Y ya el otro día me estaban respondiendo que era verdad. Los otros ancianos diciéndome que es verdad, que el pastor Steve Lawson tuvo una situación moral. No vamos a entrar en todos los detalles, pero sí, con toda autoridad de la palabra podemos entrar en este detalle, que es el que quiero que nos quedemos hoy. Lo otro lo podemos conversar después. ¿Por qué el pastor Steve Lawson, ya sea que solo conversó con una mujer, o que solo le dio un beso, o que llegó a tener adulterio con ella? No lo sabemos, pero ¿por qué le pasó eso? Por dos razones. La primera es porque él dejó de trabajar. Porque esto es un trabajo. Marido de una sola mujer. Es un trabajo que eso no para. Hombre con un corazón para una sola mujer. En algún momento se confió y dejó de trabajar. Eso fue lo primero. Lo segundo, la iglesia también es culpable, mi hermano. Por la iglesia, cuando empezara a ver bombillos amarillos, bombillos rojos, tenía que acercarse a él y los otros ancianos también decirle, oye, no sé, no tengo información, es muy difícil hablar sin información, pero si nos podemos llevar la ilustración, bájale, a esa conferencia no, ya lleva 5 conferencias seguidas, o a esto no, o a esto lo otro, o descansa, o no quiero poner palabras en su boca que parezca que estoy manipulando el texto, pero toca, como todo el mundo tiene unas vacaciones, quizás vaya con su esposa, no con su esposa, vaya y tome 3 días de vacaciones. Los dos son responsables. Él por descuidado, pero la iglesia y los ancianos también tienen parte de responsabilidad. Marido de una sola mujer es un hombre que tiene un corazón para una sola mujer, pero eso es un trabajo sobrenatural, por el que tenemos que ver si estos hombres se están esforzando por hacer el trabajo. Porque ¿quién de ustedes va a hacer un rayo X y saber si el hombre ama a su mujer o no? Lo que está hablando es un amor bíblico.
lo que tú puedes observar es el resultado del trabajo. Está trabajando en amar a su mujer. Y yo quisiera quedarme a vivir aquí, pero no puedo, para desmentir muchas mitificaciones. Y por eso yo creo que hay tantas mujeres solteras y tantos hombres solteros. Porque las mujeres están esperando el príncipe azul, y la mujer príncipe azul, y los hombres esperando a Cenicienta, a Pocahontas. Hermano, todas las mujeres se van a poner feas. Y los hombres también. Hermanos solteros y hermanos, un paréntesis, fuera de la predicación. Busca una muchacha piadosa y cásate con ella. Yo te caso. Ora, no quiero bajar tanto las cosas, pero esto es un trabajo, mi hermano. Estamos en una generación muy idolátrica. Y si no tiene el cuerpo de Shakira, la cara de no sé quién, o al revés, o los hombres. Hermano, mi hermano. Segundo, hijos. ¿Y qué dice para los hijos? Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados ni de disolución ni de rebeldía. Cuando tú terminas de leer ese texto, dice, yo no califico ni calificando. ¿Qué quiere decir ese texto? Cuando se refiere a tenga hijos creyentes, la Biblia de las Américas traduce en creyente, igual que la Reina Valera, pero el griego, el interlineado del griego al español, traduce de manera correcta que tenga hijos confiables, hijos dignos de confianza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo tú sabes si un niño de 8 años es creyente o no? Pero tú puedes ver que es un niño confiable, ya sea de 8, 12, 15, hasta que se vaya del hogar. ¿Cómo tú sabes que es un hijo confiable? Porque no está acusado de qué, ni de rebeldía, ni de disolución. Pastor, ¿qué es eso de disolución? ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Qué le dijo el papá del hijo pródigo al hijo pródigo? No te vayas, quédate, todo esto es tuyo. ¿Qué hizo el hombre? Llevó una vida disoluta, se fue, gastó todo lo que tenía, lo gastó en mujeres, lo gastó en todo. Entonces, observamos ancianos, y volvemos a la palabrita, que están trabajando con sus hijos para que sus hijos vivan para la gloria de Dios. Buscamos hombres que vemos que están esforzándose en realizar un trabajo. No hombres que le da lo mismo lo que sus hijos hagan, lo que sus hijos se metan, sino que están haciendo un esfuerzo y no hay manera de forma legal, ya sea con el público o en la iglesia, de que se puedan acusar a sus hijos de que son disolutos. ¿Dónde está la otra palabra? Se me perdió. Versículo 6, de disolución, ni tampoco de rebeldía. ¿Cuál es el trabajo? Me encanta Colosenses y Efesios porque traen al traste la respuesta de esto. ¿Y cuál es la respuesta? Colosenses 3:20, el apóstol Pablo le dice a los hijos, hijos, obedezcan a sus padres. En Efesios 6:10, 6:1 de las mismas palabras, hijos, obedezcan a sus padres. Pero en Efesios 6:4, y aquí está la respuesta y lo que tenemos que estar observando en estos hombres, le dice a los padres, padres, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando hablamos de disciplina es corrección. Son padres que ven a su hijo pecar y ¿qué hacen? Lo corrigen. Eso está mal, lleva disciplina. Pero no solo en disciplina, en amonestación. Son padres que instruyen a sus hijos. A Dios no le agrada lo que estás haciendo, papi. Hija, a Dios no le agrada lo que estás haciendo. Vamos a la Biblia. Entonces, buscamos hombres que estén trabajando con sus hijos. No hombres que le dé lo mismo lo que sus hijos hagan, lo que sus hijos vean, donde sus hijos se meten, si van para el cuarto con un tablet, si tienen una computadora en el... Hombres que están, y es trabajo, mi hermano, si no en esta cultura, en este tiempo, póngase a criar un hijo en disciplina y amonestación al Señor, para que usted vea cuántos dolores de cabeza y cuánto trabajo. Hijos perfectos no existen. Pero a la medida que esos ancianos empiezan a hacer esa labor, usted empieza a ver un cambio en los hijos. No de manera perfecta, perfecto no hay nadie, pero usted empieza como que de pronto esos hijos son un poquito más obedientes. No sabemos si se van a convertir o no, porque la conversión de quién es, el Señor. No sabemos si van a ser cristianos o no, pero empiezas a ver un hijo confiable. Empiezas a ver un hijo que el padre le puede asignar tareas, tranquilo y confiado de que su hijo va a hacer las tareas que él le está encomendando. Busquemos hombres así. Y ahí tenemos la primera parte, el primer punto, para poder avanzar y terminar ahora un poquito más rápido. Segundo, reconozcamos a esos hombres fieles que Dios tiene para su iglesia. ¿Dónde? Primero, en su vida familiar. Segundo, en su carácter como servidor.
versículo 7 y versículo 8. ¿Y cómo empieza el versículo 7? De manera violenta. Porque es necesario, es imprescindible, se requiere, eso es lo que viene ahí en el necesario ese, que el obispo, parte, tú no me estabas hablando de los ancianos, y ahora de quién empieza a hablar, del obispo, porque el término es intercambiable, ahora va a empezar a hablar de la supervisión, la misma persona, pero ya no con un título de anciano, sino en su trabajo de supervisor, en su trabajo de estar mirando por dónde viene lo malo para salir al encuentro, por dónde viene el problema, cuál es la ovejita que se está metiendo en problema para decirle, por ahí no, ven, no seas caprichosa, sal y la suerte y vuelve para ahí, por ahí no. Ese es el presbítero, la misma persona, pero se cambió de traje, está haciendo otra tarea, está haciendo una función que ahora tiene que ver directamente con la iglesia. Y viene la misma palabra, ¿y cuál es la palabra? Porque es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible, lo mismo de ahorita. Solo Cristo es perfecto. Primera de Juan capítulo 2 nos enseña que somos pecadores. Pero, ¿qué significa irreprensibilidad entonces, pastor? Que no está acusado ni delante del mundo ni delante de la iglesia. No hay juicio por pecados visibles, manifiestos y evidentes. Me encanta como Matt Derber lo pone. Y él dice, no hay por dónde cogerlo. Porque todo líder de la fe en el pasado ha tenido detractores. Como mismo tienes personas que te aman, que te siguen, que te quieren, que dan su vida por ti. Tienes personas que no te aman, no te siguen, no te quieren, que para ellos tú eres la peor persona del mundo. Bueno, aún esas personas no tienen un pecado evidente y manifiesto por donde cogerlo. Pueden empezar a murmurar y a crear, bueno, pero pastor, aquel día se puso una camisa de cuadro, que eso significa el 666 y que el 6... Pero no tienen algo por donde cogerlo, algo de sustancia. No pueden decir que está traicionando a la esposa, que maltrata a los hijos, que roba, que miente, que no trabaja. No hay acusaciones válidas, a eso se refiere el texto. Y ahora, con carácter en relación a la iglesia, que dice el texto, necesario que el obispo sea irreprensible, pero ¿como qué? Como administrador de Dios, como administrador de las cosas de Dios. En la Biblia, el administrador, ¿ustedes saben quién era? Un esclavo. Entonces, el anciano, el obispo, es un esclavo que está administrando los tesoros de Dios, las riquezas de Dios, incluyendo su palabra, en relación a la vida de la iglesia. No sé si se acuerdan la historia de José, cuando José va a Egipto y lo ponen de administrador, allí Potifar lo pone de administrador. Así pasó en la historia y así lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice él? Los presbíteros son esclavos que administran a Dios mismo. Administran a Dios, a su iglesia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo que no podemos ver en ellos, yo voy a ir más rápido aquí ahora, y lo que sí podemos ver en ellos. Y bien rapidito, vamos a ver qué es lo que no podemos ver. Deben tener un carácter piadoso. Veamos la lista de no. ¿Y cómo dice la lista de no? Empieza, no soberbio. ¿Qué significa eso de soberbio? El soberbio es una persona que no tiene consideración por los demás. No le importa si están enfermos, si tienen un problema, no le importa. Él no considera. Él es una persona soberbia. Él es una persona arrogante. Para entenderlo, sería lo opuesto a una persona amable y gentil. Si usted ve a un hombre en la iglesia, usted dice, oye, pero qué bien predica, o qué bien enseña, o qué bien aconseja. Pero usted ve que cuando usted tiene su relación con él, no es una persona ni amable ni gentil, probablemente no sea un buen anciano para la iglesia. Tenemos que ver y seguir investigando los puntos ciegos que pueda tener. Pero es el tipo de persona que maltrata a los demás, incluyendo los de su casa, y los trata con desdén. La esposa sabe si su esposo es soberbio o no es soberbio. Los hijos saben si su esposo es soberbio o no es soberbio. Es una persona que cuando tú vas a corregirlo con capítulo y versículo, a decirle, mira, según la Biblia dice esto y usted está en este pecado, es una persona que no te va a aceptar corrección, aunque vayas con capítulo y versículo. Cuando tú vayas delante de él, te va a decir, no me interesa, o va a empezar a buscar justificaciones. La persona que tú vas a confrontar su pecado con la Biblia y no te lo acepta, aunque no lo quiere reconocer, en ese momento se está convirtiendo en una persona soberbia. Porque lo mejor que podemos hacer cuando alguien va a corregir nuestro pecado
por las Escrituras. Alguien está orando por nosotros, está preocupado por nuestra restauración, porque no es preocupación por ir a señalar lo malo, es una preocupación porque sabes que está manchando el nombre de Dios, te duele en tu corazón y tú quieres ir para que se arrepiente y no siga manchando el nombre de Dios, no siga causándole dolor a Dios y por el bien de su familia, porque tú lo amas tanto que tú vas y corriges a esa persona. Si esa persona responde con soberbia, no responde de manera correcta, esa persona es soberbia. Tengo que continuar. Si sacamos un anciano soberbio, solo esta nota, el equipo de pastores va a sufrir. Porque imagínense entre un equipo de pastores que hay una persona que tú no la puedes corregir. Que hay una persona que tú le digas, no, él no lo ve, él no se da cuenta. Es imposible. La iglesia va a sufrir si sacan un anciano así. Segundo, y todos tienen que ver con el carácter, iracundo, una persona que se aira con facilidad. Yo creo que aquí las esposas y los hijos tienen que confrontarse. Hay un hombre así que de pronto la iglesia dice, tal hombre yo quiero que puede ser anciano porque ven que enseña o cualquier cosa positiva, y la esposa y los hijos saben, pero mi papá, mi esposo es pastor, si él es una persona que tú le dices cualquier cosa y se sulfata, así mismo lo va a hacer en la iglesia. Yo creo que la esposa decirle, mi amor, valora todavía no ser anciano, trabaja en esta área de carácter. Y si él no le escucha, yo creo que podemos aplicar lo que hemos aprendido a la luz de las Escrituras, venir a los pastores y decirle, pastor, ya la iglesia lo seleccionó, pastor, ya casi que vamos, pasó la entrevista porque los engañó ustedes en la entrevista y ya casi vamos a las elecciones. A mí me preocupa que él salga de pastor, porque como mismo él nos trata en la casa, así va a pasar. Yo creo que es una tarea y no es falta de sumisión, porque su esposo necesita que trabajen con su carácter, no iracundo, no dado al vino. Mi hermano, que te encuentras aquí, esto cae sobre tu cabeza, pero la familia es de mucha ayuda. Si cuando tú ves la botella, cuando rojea, tus ojos se van para la botella, tú si estás sin tomar, estás nervioso, estás ansioso, si pasa la semana y no has tomado, estás ahí preocupado, mi hermano, el oficio de pastor no es para ti, porque tú no debes dejarte dominar por ningún vicio, pero mucho menos por el vino que causa tantos cambios de carácter y tantos problemas. Tengo que seguir, no pendenciero, y está hablando de alguien golpeador o peleonero. Es ese típico hombre que no es que se aira, es que él siempre está peleando. Él se levanta por la mañana en su casa peleando. Llega la hora del almuerzo y almuerza, pelea. Y cuando te vas a acostar, todavía está peleando. Pero llega a la iglesia y es un angelito. Y da la clase y las hermanas dicen, ay, pero ese hombre tiene que ser el pastor de la iglesia. Si la esposa hiciera una reunión con ella, una entrevista, me diría, no. ¿Qué ustedes creen que va a pasar cuando sea pastor? Va a estar peleando siempre a todo el mundo. Y si les puede caer a golpe a los miembros, le va a caer a golpe. No codicioso de ganancias deshonestas. No puede ser un hombre que ame más el dinero que servir al Señor. Todos aquí necesitamos dinero. Los pastores a tiempo completo lo necesitan, los pastores laicos también. Todos necesitamos un salario para dedicarnos a las cosas del Señor. Eso no es amar al dinero. Amar al dinero es cuando tú no te conformas, cuando tú quieres más, cuando tú no tienes tranquilidad. Es ese hombre que ya tiene lo necesario para vivir, para cubrir los biles, la comida, las cosas imprescindibles, y aún así no puede estar, porque entonces ahora quiere una cosa más y una cosa más grande. El oficio de anciano no es para usted. Debemos estar contentos siempre que tengamos lo básico. Si no tenemos lo básico y nos quedamos así, somos pecadores también, porque no estamos liderando el hogar y no estamos saliendo a proveer lo que tenemos que proveer para la casa. Pero una vez que estén cubiertas las necesidades, no debe ser una persona avariciosa. Y ahí termina la lista de lo negativo, y viene el versículo 8, y ahora viene lo positivo, sino todo lo contrario. ¿Y qué es lo que dice el versículo 8? ¿Cómo sí debe ser hospedador? ¿Qué significa hospedador, pastor? Que todas las personas van para casa de los pastores que saquen todos los días a comer y a dormir, y si no lo hacen no es hospedador. No, el que se aparezca en mi casa lo voy a botar, sin previo aviso. Hospedador, mis hermanos, significa que cuando tiene que hacerlo, lo hace. Si surge la necesidad, esos ancianos van a estar dispuestos a abrir sus hogares. Pero más que eso, significa que cuando tiene a alguien en su casa, lo atiende de la manera correcta, lo atiende de la manera indicada. La palabra hospedador en la Biblia tiene que ver con el progreso del Evangelio. No es solo hospedar por hospedar, sino hospedar con propósito, si se pudiera decir así,
para que el evangelio progrese. Cuando no hay tiempo, pero si nosotros pudiéramos ir a Tercera de Juan, tiene un solo capítulo, en Tercera de Juan nosotros pudiéramos ver, y lo estudiamos aquí en la iglesia, en versículo del 5 al 8, Tercera de Juan del 5 al 8, nosotros si fuéramos a ese texto y lo leyéramos, lo pueden anotar y leerlo en casa, vamos a darnos cuenta que con qué tenía que ver el hospedaje, con hospedar a aquellos hombres que estaban predicando o que iban a seguir predicando, cosas relacionadas con el progreso del evangelio. Eso no quiere decir que los hermanos no pueden ir a casa de los pastores, ni los pastores a casa de los hermanos, eso es otra cosa, pero no tiene que ver con la hospitalidad, quizás con la hermandad, con otra cosa, pero hospitalario es, viene un misionero, no hay donde quedarse, los pastores son los primeros que dicen, para la casa. Viene un pastor que va a predicar el otro día, ¿dónde se quedarse? Los pastores dicen, para la casa. Él es hospitalario, eso va a redundar para el bien y el progreso del evangelio. Y como digo eso, digo unas hermanas que están de viaje y van para otro lugar a servir, unos servidores. Ese anciano está dispuesto a abrir su hogar. Y ese anciano, cuando tiene gente en su casa, ya sea por el grupo de vida, porque fueron a visitarlo, él es hospitalario con esas personas. Entonces piense, si usted va a casa de alguien y no le brinda ni café, no le brindó ni agua, y casi que le abrió la puerta para que se vaya, ese no es un buen anciano para la iglesia. No es una persona hospitalaria. Es una persona que en su casa nunca se ha quedado nadie, en su casa nunca se ha hecho nada, en su casa nunca se han abierto las puertas para dar hospitalidad para el progreso del evangelio. Quizás esa no sea una persona a tener en cuenta. Piensen en esto. Y no solo hospitalario, amante de lo bueno, anhela el bien, no es un divisor, es un pacificador. No es una persona que hay un problema y coge un cartoncito y le empieza a echar aire y coge la botellita de gasolina y le echa más fuego. Ese no es un anciano. El anciano es uno que ven que están prendiendo fuego y dice, paren aquí. ¿Qué es lo que pasa? Vayan y hablen con la persona. Digan a la persona su pecado. Si yo tengo que ir con ustedes, vamos con ustedes. Pero este chisme aquí no sirve. Este chisme aquí no sigue. Este chisme aquí se acaba. Esa persona es una persona amante de lo bueno. No se pone a murmurar, a dar opinión, a decir que creen. Enfrentan el problema. Vamos a ver el problema. Sobrio, tiene una mente sana, prudente, es el antónimo de ebrio. Es una persona que hace las cosas de una manera clara y está claro de lo que está haciendo. Justo, una persona recta en el sentido equitativo, carácter y alto. Es una persona que está lista para mediar en una situación de dos hermanos como lo hizo Salomón con la sabiduría que le había dado el Señor. Este hermano, si vienen dos hermanos con una queja, él va a ser equitativo. Y aunque uno de los hermanos sea más allegado a él no se va a guiar por eso y él va a resolver las cosas de una manera justa. Así lo va a hacer para la gloria del Señor. Santo. Este es un hombre que vive para la gloria de Dios. El pecado mundanal no tiene lugar en su corazón. Estaba leyendo este librito, me encanta esta serie, Ayuda, si la quiere buscar en cualquier librería que exista, y hay muchos temas. Si usted está lidiando con algún tema, usted busca la serie Ayuda. En este caso, este librito es Ayuda, un amigo lucha con la pornografía, y lo estaba leyendo para tratar de ayudar a una persona que tiene una situación X, y cuando llegué a esta encuesta, yo digo, wow, esto es increíble. Por eso tenemos que ser claros con qué ancianos estamos sacando. Dice la encuesta, una encuesta realizada por Christianity Today, Cristianismo Hoy, en el año 2000, decía que el 37% de los pastores dijo que la pornografía era para ellos una lucha en curso. O sea, de cada 100 pastores, casi 40 luchando con la pornografía. Yo no podía creer eso. Que una encuesta arroje esos resultados. Que usted tenga un pastor aquí al frente que por la noche está escondido viendo mujeres desnudas y viendo cosas mundanales y vagas. Continúa, no solo los pastores. El 57% llamó, de las personas de la encuesta, llamó a la pornografía la cuestión sexualmente más dañina dentro de sus congregaciones. Mi hermano, toda la iglesia está llamada a vivir en santidad. Ninguno de ustedes tiene derecho a estar viendo pornografía, aunque no sea pastor. Pero tenemos que tener cuidado de si estamos sacando un hombre que no tiene dominio sobre su cuerpo, que no tiene dominio sobre sus ojos. Le haríamos un gran daño a la iglesia. Usted se imagina, mi hermano. Nadie es perfecto, lo dijimos ahorita, pero ministrando la palabra del Señor aquí adelante,
Un hombre que por la noche ensució sus manos en la pornografía. Y no una vez, domingo tras domingo, domingo tras domingo. Mi hermano, prestemos atención. Esposas, por favor, corríjalo a ver si se arrepiente. Y si no se arrepiente, no permitan que un hombre así ocupe el cargo de pastor de la Iglesia Bautista Palabra de Vida, mi hermano. No lo permitan, las necesitamos a ustedes. Y por último, dueño de sí mismo. Tiene dominio propio sobre él. Mi hermano, hemos dado mucho moralismo en el sentido de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. ¿Cómo conecta esto con Cristo, mis hermanos? ¿Cómo vemos esto relacionado con el Señor Jesucristo? Este anciano es uno que conoce el Evangelio. Escuche bien, mi hermano, despiértese un momento. Pero también es uno que está transformado por el Evangelio. Los ancianos que estamos buscando deben conocer el Evangelio, pero deben ser transformados por el Evangelio. Él no practica lo que Cristo odia. Los ancianos que estamos buscando no va a practicar de manera continua lo que Cristo odia. Y él hace lo que Cristo ama. Él lucha por leer la palabra, por venir a la iglesia, porque su familia venga a la iglesia. Este anciano es uno que se esfuerza en ser como Cristo. Este anciano es uno que es un anciano piadoso. Como vimos ahorita con la familia, recuerda cómo vimos la familia. Como mismo, este anciano ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Si ese anciano no es uno que está luchando por seguir amando a su esposa, aun cuando su esposa le da días, le da situaciones para no amarla, es uno que va a dejar de amar a la iglesia, porque la iglesia hay días que te va a dar excusas para no amarla. Pero cuando tú vas a la Escritura, sabes que como pastor tienes que amar a la iglesia y que la iglesia no es perfecta. Solo Cristo puede lograr eso. Y así mismo con los hijos. Como mismo ese pastor está o debe estar trabajando con sus hijos en instrucción y corrección, si sale de pastor y no lo está haciendo en su casa, cuando llega a la iglesia no va a instruir y no va a corregir. Necesitamos imitar a Cristo en todas las cosas. Así mismo con el carácter. El hombre que no tenga ese anhelo por imitar a Cristo, ese anhelo por ser piadoso como Cristo, porque la piedad es ser como Cristo, esa es la verdadera piedad, no es un hombre que está calificado para ser anciano de la iglesia. Y por último, y para terminar de manera bien breve, habíamos dicho, reconozcamos a esos hombres fieles que Dios tiene para su iglesia, donde en sus vidas familiares, segundo, en su carácter como servidor, y último, y de manera bien breve, en su manejo de la palabra. Versículo 9, ¿qué dice? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este es un hombre que tiene la capacidad de ver las Escrituras y de buscar significado en la Escritura. ¿Qué significa este pasaje? Que tiene la capacidad de poder explicar un pasaje de la misma manera que ese pasaje fue enseñado. Entonces hay dos cosas que tiene que hacer un anciano. La primera es tener la capacidad de asimilar e interpretar. Si ese hombre no tiene la capacidad de leer la Biblia y poder ver qué significa y poder interpretar eso, puede ser anciano en el futuro, pero todavía no está apto para ser anciano en el momento. Segundo, no solo eso, sino que no solo retiene la palabra, sino que este hombre tiene la capacidad de enseñar la palabra. Pablo le dice a Timoteo que sea apto para enseñar. Cuando nosotros unimos estas dos palabras, pastor y enseñanza, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Un púlpito. Pero eso es un error, mis hermanos. Eso es un error que hemos cometido por años. Pensar que al unir pastor y enseñanza tiene que ser una persona que se para aquí a dar un sermón cada domingo. ¿Cuál es el problema? Que el púlpito no es el único lugar donde se enseña en la iglesia. El púlpito no es el único lugar donde se enseña en la iglesia. Matt, S-C-H-M-U-C-K-E-R, usted lo traduce en su mente, escribe en el libro Los ancianos de
los ancianos en la vida de la iglesia, junto a Newton, y él dice lo siguiente: los ancianos pueden supervisar una nueva clase de membresía, pueden hacer entrevistas de membresía, pueden dirigir reuniones de miembros, pueden enseñar en la iglesia. Nosotros siempre asociamos la labor pastoral ¿con qué? Con el púlpito. Y por eso descalificamos a muchos hombres que sí pueden ser ancianos, pero como no nos los imaginamos parados aquí predicando, creemos que no pueden ser ancianos de la iglesia. Recuerdo una vez que alguien me dijo: ¿qué es lo que tú haces? ¿Preparar un sermoncito ahí y ya? Refiriéndose a la labor de pastor, porque la gente en la mente que tiene, que el pastor, ¿qué es lo que hace? Predica la predicación del domingo y toma Coca-Cola, come papas fritas, juega PlayStation. En mi casa no hay PlayStation, gracias al Señor. No por nada, sino porque soy un gran pecador. Si lo tuviera, me embarcaba. Mis hermanos, con la palabra, los ancianos tenemos que discipular a otros, enseñar, aconsejar, parar las herejías. Tenemos que evangelizar. Ya yo creo que disciplinar la dije. Discipular, disciplinar, hacer las entrevistas a nuevos miembros, catequizar a las familias de la iglesia. Todo esto nosotros lo tenemos que hacer con la palabra. Lo único que los pastores hacen para enseñar y para hacer acto para enseñar no es dar un sermón el domingo. Eso no es lo único que hacen. Si nosotros tenemos hombres que puedan dar un discipulado rectamente, correctamente, que puedan dar una clase en un aula, que puedan aconsejar, sentarse a aconsejar matrimonio, esos hombres están calificados para ser ancianos de la iglesia. Quizás un día le toque predicar y van a predicar, pero quizás esa no es el área de fortaleza. Voy a tratar de poder hacerme entender con estas últimas palabras. Los hombres fracasan cuando piensan en el oficio de anciano como solo pararse en el púlpito y predicar, o salir al aire libre y predicar y que se conviertan miles de personas. Nada más lejos de la realidad. Cuando muchos hombres ellos mismos se descalifican y dicen: yo no puedo ser pastor porque yo no estoy preparado para el púlpito, y ellos mismos se quitan del oficio de anciano, porque lo que están pensando: para yo ser pastor yo tengo que estar listo para pararme ahí cada domingo a predicar. Yo tengo que salir afuera y predicar, y se empiezan a convertir la gente. A mí no me ha pasado, no sé si, pero en la mente a veces fantaseamos con eso. Y, si eso no pasa, no soy pastor. Hermano, usted fracasa cuando usted piensa de esa manera. Si usted puede trazar bien las escrituras y enseñársela a otros, y como hemos visto, tiene este carácter que es lo más importante, pues usted es un hombre calificado. No se descalifique usted mismo. Ahora, por otra parte, ¿cuál es el otro problema? La iglesia fracasa cuando observa solo los hombres que son capaces de enseñar en el púlpito y pasa por alto a otros hombres piadosos que asimilan e interpretan las escrituras y que tienen la capacidad de enseñar a otros y están enseñando a otros en cualquier formato. Y nos perdemos tesoros que quizás Dios tenga para la iglesia. Hombres que sí están enseñando, pero porque no los vemos en el púlpito, creemos que no están capacitados. Y en ocasiones cogemos a otros que quizás pensamos que puedan predicar desde el púlpito, pero tienen pies de barro, no tienen el carácter correcto. Invertimos la ecuación completamente. Se nos olvida que Dios da dones diferentes. ¿Correcto o incorrecto? Pregunta: ¿es mejor el que tiene un don que el que tiene otro tipo de don? ¿Seguro? No, sin miedo. ¿Es mejor el que tiene el don de hacer cierta cosa en la iglesia que el que tiene el don de hacer otra cosa? ¿Es mejor? No. ¿Es mejor el que tiene más fortaleza en un mismo don que el que tiene menos fortaleza? No. ¿Quién es el que da la fortaleza? Dios es quien da la fortaleza. Si hay hombres que tienen más fortaleza en el púlpito, predicarán más. ¿Lo hace mejor que hombres que tienen más fortaleza en la consejería? No, necesitamos consejeros. Yo ayuno y oro cuando tengo que aconsejar, más que cuando tengo que predicar, porque es un tema complejo. Y cuando empiezas a aconsejar te das cuenta que es hermoso. Discipular, evangelizar, necesitamos enseñanza en varios frentes, pero lo que pasa en nuestra mente, y por eso muchos quizás rechazan el oficio de pastores, porque están pensando en el día que ya pueden estar a tiempo completo y que van a predicar todos los domingos, y quizás se están perdiendo la bendición de ser un pastor laico, que puede entrar en el equipo pastoral y como pastor laico podemos trabajar juntos y ocuparnos de diferentes áreas de la iglesia, rendirnos cuentas, supervisar a la iglesia. Nos estamos prendiendo un gran privilegio. Amada iglesia, palabra de vida,
Busquemos ancianos como los buscaría Cristo. ¿Qué ustedes creen que Cristo buscaría? Carácter ante todo. Carácter ante todo. Busquemos ancianos que estén imitando a Cristo. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar rápido. Padre Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres quien la inspira. Tú eres quien la trae a nosotros como iglesia hoy en el día del Señor. Padre, te ruego, Señor, que sigas aún de regreso a la casa en la noche, hablando de los matrimonios, hablando a la familia, Señor, ministrando a nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano.